Hubo una marca de camiones que construyó más de 600,000 vehículos, que exportó el 80% de su producción a más de 40 países, que fabricó máquinas tan resistentes que muchas siguen funcionando hoy, más de 30 años después de que la fábrica cerró para siempre. Y sin embargo, casi nadie la recuerda. Se llama IFA, y su historia no terminó porque sus camiones fueran malos, terminó porque un muro cayó. Hoy te cuento la historia completa de los camiones IFA, desde su nacimiento en las ruinas de la Segunda Guerra Mundial hasta el día exacto en que todo se apagó. Quédate hasta el final porque lo que pasó con esta marca te va a dejar pensando. Y esta es la historia de los camiones IFA. Para entender a IFA hay que volver a 1948. Alemania estaba dividida en dos. La parte oriental quedó bajo control soviético, y los soviéticos necesitaban vehículos, muchos vehículos. Entonces crearon un conglomerado industrial gigante llamado IFA, Industrieverband Fahrzeugbau, en español, Asociación Industrial para la Construcción de Vehículos. No era una simple fábrica, era un monstruo con 65 empresas bajo un mismo techo. Ahí estaban Trabant, Wartburg, Simpson, MZ, Barkas, Robur y muchas más. Toda la industria automotriz de Alemania Oriental era IFA. Bicicletas, motocicletas, autos, camionetas, tractores, camiones pesados. Todo salía de IFA. Era como si General Motors, Ford, Caterpillar y Harley Davidson fueran una sola empresa controlada por el gobierno. Pero lo que realmente le dio fama fueron sus camiones. El primero fue el IFA H3, un camión que nació de la tecnología militar. Su motor originalmente servía para mover vehículos semioruga del ejército alemán, y desde ahí la historia no paró. Los primeros modelos, el H3A, fue el primer camión serio de IFA. Tenía una capacidad de carga de 3.5 toneladas, alcanzaba los 70 km por hora y se fabricó entre 1950 y 1958. Se produjo como plataforma plana, como volquete y como tractor para semirremolques. Su chasis también sirvió de base para el autobús H3B. Después llegó el IFA H6 en 1952, un camión mediano con capacidad de 6 toneladas. Bajo su cofre largo, que continuaba la tradición de diseño de la legendaria marca Horch, había un diésel de 6 cilindros en línea, primero con 9.0 litros y 120 caballos, después con 9.84 litros y 150 caballos, y al final con una versión de 190 caballos, siempre con caja, manual de 5 velocidades. Se fabricó en la planta de Werdau hasta 1959. IFA quería desarrollar camiones pesados propios, pero la política se metió en medio. El gobierno decidió que era más fácil importar camiones pesados de Tatra en Checoslovaquia y Kamaz en la Unión Soviética, así que IFA se concentró en los medianos. Y no podemos olvidar al IFA G5, un camión de 3 ejes con tracción 6x6, que se fabricó de 1952 a 1964. Su motor diésel de 6 cilindros entregaba 120 caballos. Era un vehículo con doble personalidad. Podías activar la tracción delantera para terrenos difíciles y desactivarla en carretera, convirtiéndolo de 6x6 a 6x4. Lo usaban la policía, el ejército popular y las fuerzas de seguridad. Incluso se usaron como cañones de agua durante la construcción del muro de Berlín en 1961. A pesar de la baja demanda, nunca se produjeron suficientes para satisfacerla. Los G5 dados de baja por el ejército terminaban como camiones de bomberos, cisterna de combustible o en cooperativas agrícolas. Nada se desperdiciaba en Alemania Oriental. El rey, IFA W50, pero el verdadero ícono de IFA fue el W50. Producido desde 1965 hasta 1990, este camión mediano de 5 toneladas fue el caballo de batalla de toda Alemania Oriental. Su corazón era un diésel de 4 cilindros de 6.56 litros. La primera versión entregaba 110 caballos. A partir de 1967, con inyección directa, subió a 125 caballos a 2.300 revoluciones por minuto. La caja era manual de 5 velocidades con sincronización del segundo al quinto cambio. Y aquí viene algo que pocos saben. Ese motor estaba diseñado para arrancar a menos 40 grados centígrados. Menos 40, porque los soviéticos y el ejército de Alemania Oriental necesitaban un camión que funcionara en cualquier condición, sin excusas. El OBF-50 se ofrecía en dos distancias entre ejes, 3.2 metros y 3.7 metros. Y había más de 60 versiones diferentes disponibles directamente de fábrica. No era un camión bonito, no era cómodo, no tenía nada de lujo, pero hacía lo que tenía que hacer, día tras día, año tras año, sin quejarse. La producción arrancó modesta. En 1966, el primer año completo, salieron 5.775 unidades. Para 1969 ya eran casi 17.000 y en 1986 se alcanzó el récord 32.516 camiones en un solo año. Pero no todo fue perfecto. En 1969 surgieron problemas de calidad tan graves que IFA tuvo que detener todo el desarrollo de nuevos modelos para
para concentrarse en arreglar los defectos del V150. Eso retrasó la evolución de la marca por años. El sucesor, IFA L60. En 1987, después de 20 años de desarrollo, finalmente llegó el L60. Capacidad de carga, 6.2 toneladas. Motor diésel de 6 cilindros en línea de 9.16 litros, que entregaba 180 caballos y 634 Nm de torque. Caja de 8 velocidades. Tracción en las 4 ruedas de serie. Originalmente iba a llevar una cabina Volvo, pero al final recibió una cabina basada en el V150, con la diferencia de que se podía inclinar hacia adelante para acceder al motor. Solo se fabricaron 20.293 unidades antes de que todo terminara. Y aquí hay un detalle amargo. El L60 costaba casi el doble que el V150. En una economía planificada donde el precio importaba más que la innovación, muchos clientes dentro de Alemania Oriental simplemente preferían seguir comprando el V150. Más viejo, sí, pero más barato. Entonces, los dos modelos se fabricaron al mismo tiempo. El viejo V150 y su supuesto reemplazo, el L60, convivieron en la misma línea de producción. Y al final, el V150 sobrevivió más que su sucesor. Dejó de producirse varios meses después que el L60. Pero la historia de IFA va mucho más allá de sus motores. Lo que viene ahora es lo más impresionante. Si te está gustando este video, dale me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo detalle. El W50 no fue solo un camión de carga. Su diseño versátil permitió que se adaptara a prácticamente cualquier trabajo que pudieras imaginar. Plataforma plana para transporte general y construcción. Volquete para obras y minería. Tractor para semirremolques pesados. Grúa móvil para operaciones industriales. Camión cisterna para combustible. Camión de bomberos. Vehículo militar con cañón antiaéreo soviético montado sobre el chasis. Ambulancia y vehículo de comunicaciones para el ejército. Y eso no es todo. Otras empresas tomaban el chasis W150 y creaban sus propias versiones especializadas. Era una plataforma abierta para todo. En total, se fabricaron 571 o 231 unidades del W150 entre 1965 y 1990, más de 500,000 de camiones. Es un número brutal. Y entre 1978 y 1987, más del 80% de la producción se exportaba. Iban a toda Europa del Este, pero también a África, el sudeste asiático y América Latina. Durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80, ambos países buscaban un camión simple, robusto y barato para sus ejércitos, y Alemania Oriental estaba dispuesta a venderle a los dos bandos al mismo tiempo. Para eso desarrollaron las variantes W51 y WV52. IFA no era una marca pequeña, era un gigante que el mundo simplemente decidió olvidar cuando dejó de ser conveniente recordarlo. Si pensabas que ya sabías todo sobre IFA, prepárate, porque estas curiosidades te van a sorprender. Curiosidad 1. El W50 aparecía en el billete de 50 marcos de Alemania Oriental. Era tan importante para el país que lo pusieron en su dinero. Eso te dice todo sobre lo que significaba este camión para la economía de la RDA. Curiosidad 2. La fábrica de Ludwigsfelde, donde se producían los camiones IFA, era el complejo de producción más grande de toda Alemania Oriental. Cubría 170 hectáreas con un área de producción de 130,000 metros cuadrados. El edificio principal se extendía 400 metros en cada dirección. Curiosidad 3. El comercio con países del bloque oriental funcionaba por trueque. Cuando IFA enviaba un camión a Cuba, muchas veces el pago era en naranjas, no en dinero. En 1900 naranjas. Eso funcionó durante décadas, hasta que dejó de funcionar de un día para otro. Curiosidad 4. La fábrica de Ludwigsfelde no siempre hizo camiones. Originalmente fue construida por Daimler-Benz en 1936 para fabricar motores de avión para la Luftwaffe. Durante la Segunda Guerra Mundial usó el trabajo forzado de más de 10,000 prisioneros de guerra y presos de campos de concentración. Y lo más irónico de todo, décadas después de la guerra, esa misma fábrica volvió a manos de Daimler-Benz. La historia dio una vuelta completa. Curiosidad 5. Cuando cayó el muro, había unos 530 trabajadores vietnamitas en la fábrica de IFA. Eran trabajadores contratados bajo acuerdos entre gobiernos socialistas. Les ofrecieron 3,000 marcos alemanes para regresar a Vietnam de inmediato. Casi todos aceptaron, pero algunos se quedaron, formaron familias en Alemania y siguieron trabajando en la misma fábrica, ahora bajo el logo de Mercedes-Benz. ¿Cómo es posible que una marca que producía más de 30,000 camiones al año simplemente desapareciera? La respuesta tiene fecha exacta: 9 de noviembre de 1989, el día que cayó el muro de Berlín. Todo cambió en meses. Primero, con la Unión Monetaria de julio de 1990, los clientes de Alemania Oriental de repente tenían marcos occidentales, y con marcos occidentales podían comprar camiones Mercedes, MAN o Volvo. Nadie quería un W50 cuando podía tener algo tecnológicamente superior. Segundo, los mercados del bloque socialista desaparecieron. Ya no se podía hacer trueque. Ahora querían divisas reales por cada camión. Y nadie pagaba precios de mercado por tecnología
tecnología de los años 60. Tercero, en marzo de 1990, Mercedes-Benz firmó un acuerdo de cooperación con IFA. Intentaron crear un modelo híbrido, el IFA 1318, con cabina Mercedes sobre chasis L60. Construyeron un prototipo en mayo de 1990, pero Mercedes se retiró del acuerdo solo 2 meses después, en julio. El prototipo nunca llegó a producción. Antes de Mercedes, IFA también habló con MAN, el otro gran fabricante alemán de camiones, pero esas conversaciones tampoco llegaron a nada. La realidad era simple y brutal. Nadie quería asociarse con una marca que no podía competir en el mercado libre. Y por último, el 17 de diciembre de 1990, el último camión IFA salió de la línea de producción, para siempre. La fuerza laboral pasó de más de 8,000 trabajadores a menos de 2,000, pero la fábrica de Ludwigsfelde sobrevivió. En febrero de 1991 ya estaba produciendo camiones Mercedes-Benz. Después pasó a fabricar la Vante 2, luego la Vario, y desde 2006 produce la Mercedes-Benz Sprinter. Daimler invirtió más de 750 millones de euros en la planta. Más de 855,000 vehículos Mercedes han salido de las mismas instalaciones donde antes nacían los W50. Y muchos de los empleados originales de IFA siguieron trabajando ahí, bajo otro nombre, bajo otra bandera, pero en el mismo lugar. Los camiones IFA no murieron porque fueran malos, murieron porque el mundo donde tenían sentido dejó de existir. Y sin embargo, si hoy viajas a Cuba, a Vietnam, a Mozambique o a ciertos rincones de Europa del Este, todavía puedes encontrar un W50 trabajando, con más de 30 años encima, con piezas improvisadas, con pintura gastada, pero funcionando, porque eso es lo que hacía un IFA, funcionar, sin importar nada más. La marca desapareció, pero los camiones no. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez viste un camión IFA? Tal vez en algún país de Europa del Este, en Cuba o en algún rincón de África. Déjamelo en los comentarios, me encantaría saber. Si te gustó este video, estos otros también te van a gustar. Y no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.